Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, en la historia de Salomón encontramos cómo él, siendo joven, heredó el reino a la muerte de su padre, y él tenía una enorme preocupación. ¿Cómo podría él, siendo tan joven, llevar a cabo una misión tan compleja como era la de gobernar a un pueblo? David había conquistado muchas tierras y había hecho Israel grande, y ahora todo eso estaba quedando en manos de ese joven llamado Salomón. En el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, vemos cómo Dios se le va a aparecer en sueños a Salomón y le va a hacer esta pregunta: ¿qué quieres que te dé? Sabía la preocupación que aquel joven tenía acerca de cómo iba a ser posible que gobernara algo tan complejo. Y entonces Salomón le dijo a Dios: necesito sabiduría, necesito saber cómo gobernar a este pueblo con toda esa complejidad, con todas esas circunstancias que están atravesando y que van a presentarme. Dios entonces le agradó tanto la petición que le dijo: sí, te lo voy a dar más que a ningún otro hombre, y te daré también todo lo demás que no me has pedido, incluido paz, riquezas y demás. La sabiduría es sin duda lo más importante. Muchas veces los matrimonios llegan, o las parejas llegan al matrimonio y llegan a su proyecto para hacer una familia sin mucho conocimiento. La verdad es que por lo general no van casi o a veces en absoluto preparados. Y luego vienen muchas dificultades porque los niños, los hijos, no son fáciles. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su carácter. Es algo así como ese pueblo que va a presentar tantas dificultades y problemas como personas tenga. Y los niños también. Todos tienen su propia situación y problemática. Sin embargo, hay cosas que tenemos que llegar a entender de forma general también. Mira, la sabiduría es algo así como la capacidad de ver la situación, sopesar las circunstancias, encontrar las soluciones y saberlas aplicar. Si tenemos estas cosas que a veces adquirimos por conocimientos, por ejemplos que veamos, en fin, podemos adquirir sabiduría de distintas formas. Por supuesto, lo que Salomón estaba pidiendo era una sabiduría especial, algo que Dios y nadie más le pudiera dar. Y fue lo que Dios le dio. Ojalá todos los matrimonios oraran así, para pedir esa sabiduría, de manera que pudieran entender qué hacer con lo que va a ser el tesoro más importante de sus vidas, que es vidas en forma de niño, que van a recibir y que va a transformar y cambiar pues su futuro, tanto el futuro de los padres como también el futuro de los hijos que están en sus manos. Mira, los niños al principio, en su primera etapa, atraviesan una infancia que pasa por grados, ¿no? Desde la infancia más primaria, que el niño apenas puede valerse por sí mismo, hasta lo que podríamos llamar la infancia ya más desarrollada, alrededor de quizá 10 años, 11, 12, la época de la pubertad y la adolescencia. Bueno, pues en ese periodo, mira, es algo así como un río. Estoy aquí a la orilla, como habrás visto, seguramente escucharás el sonido. Estoy aquí a la orilla de un río y me ha recordado esas etapas. Al principio el río, cuando desciende de las fuentes de la montaña, es muy impetuoso, no tiene control,
se desprende de una manera eh, que te pueda incluso asustar, de la rapidez que lleva, de la aceleración que adquiere. Bueno, es así, va siguiendo la superficie de la montaña y entonces va hacia abajo y va tomando fuerza y adquiriendo mucha vitalidad. Es como los niños. Los niños pequeños son así, son muy impetuosos y, bueno, a veces cuesta contenerlos. Pero después ya adquieren, después que han pasado esa etapa, adquieren más conocimiento, adquieren también más dominio propio, un poco más por lo menos, de manera que entran en la pubertad sintiéndose que ya han superado la infancia y que van a entrar en lo que conocemos como primera etapa de la juventud y se van a formar muy pronto como adultos. Todas esas etapas hay que tenerlas en cuenta porque en la primera etapa o en las primeras etapas la intervención de los padres debe de ser muy firme, muy segura. Normas, normas siempre. Limitaciones o límites también. Y muchas veces se va a tener que actuar por obligación. La educación obligatoria es la que llamamos a esa educación que reciben los niños porque están en esa etapa. No pueden tomar las decisiones solos. Los padres, la mayoría de las veces, las tienen que tomar por ellos y por tanto no están en la etapa de tomar decisiones, y mucho menos decisiones importantes que vayan a afectar a sus vidas. Por eso algunas cosas que se están enseñando hoy, que se les permite a los niños tomar decisiones, son un tremendo error, porque sin la experiencia, sin capacidad para resolverlas, pues pueden cometer unos errores que quizás se estén arrepintiendo de por vida. Los padres tienen que intervenir. Por eso consideramos la edad del menor o de los menores, los llamamos así, menores de edad. Entonces, esa primera etapa es una etapa de dependencia, es una etapa de ley, legalidad, imposición, y los niños tienen que someterse. Le hacen flaco favor a los hijos cuando les dejan a ellos tomar todas las decisiones porque no tienen capacidad para tomarlas. Así que los padres siempre tienen que estar como tutores. Después, conforme entran en la adolescencia, tienen que los padres acompañar a los hijos para enseñarles más detalladamente cómo tomar las mejores decisiones, dejándoles equivocarse, porque ya están en edad de acercarse a la vida adulta y tienen que aprenderlo. Por tanto, la forma de desarrollar, criar, educar a los hijos en la primera etapa no es lo mismo que en la segunda. Desgraciadamente, muchos padres siguen extendiendo esa imposición, esa legalidad, cuando los hijos ya han alcanzado la adolescencia y entonces vemos cómo se producen esos conflictos, esas rupturas que llamamos generacionales, por falta de conocimiento y sabiduría por parte de los padres. No le puedes pedir más sabiduría a los hijos que la que hayas invertido en ellos. Ellos van a aprender, sí, pero pueden aprender más rápido o más lento, por las buenas o por las malas, por buenos consejos y buenos límites o por darse en la cabeza muchas veces hasta aprender y quizá no aprendan. Entonces todo esto tiene mucho sentido porque la vida es así. Cuando pasamos a la vida adulta y en la vida de adolescente entramos en ese periodo de voluntariedad. El río va más tranquilo, va encontrando su cauce. Si crece, va abriéndose. Hay más control, a menos que venga una enorme riada y parezca acabar con todo. Pero el río nos da un ejemplo de
cómo es el transcurso de la vida, de la educación, de la formación y demás. Así que finalmente los padres tienen que soltar, tienen que dejar de imponer, tienen que dejar de utilizar la educación como una vara, como un instrumento de imposición, porque tienen que aprender a manejar su libertad, ya que muy pronto van a ser mayores de edad y si no lo han aprendido antes en la etapa de la adolescencia, les va a costar más madurar después. Entonces la etapa de la adolescencia es principalmente una etapa de acompañamiento. En vez de ley, en vez de normas y todo eso, que estaba muy bien en la primera etapa, en la segunda hay que pensar más en la voluntariedad. Los jóvenes tienen que pensar que no se trata de que se les imponga algo, sino que aprendan lo que necesitan. Entonces hay que darles información y libertad para que ellos escojan voluntariamente lo mejor, lo que más les conviene. Cuando los padres no entienden estas cosas, entonces la adolescencia es un conflicto continuo, es una crisis tras otra, porque los padres no están entendiendo el proceso, aunque lo hayan vivido, no han visto quizá un ejemplo, y los hijos se sienten agobiados, se sienten algo así como amordazados, que no se les deja la libertad que van a necesitar para aprender, para tomar decisiones propias, para ejercer su voluntariedad, su voluntad. Cuando llegan a la vida adulta, la van a ejercer de todas formas. Entonces, aprender estos pasos, estos episodios, circunstancias tan distintas por las que pasamos a lo largo de la vida, especialmente en las primeras etapas, pues es muy importante, tenemos que conocer esto. Y es bastante lo que Dios hizo en la historia, porque al principio Dios trató al pueblo hebreo como niños, imponiendo la ley, pero una vez que llegó el cumplimiento del tiempo, algo así como la mayoría de edad o la adolescencia, entonces Dios envió a su Hijo. Ya no necesitábamos a ese pedagogo que imponía sus estudios, sus conocimientos para que el niño aprendiera. Ahora tenemos que tomar decisiones a esa edad y tenemos que tener libertad. Por eso Jesús vino y nos hizo libres. Dios no quería que continuáramos con esas imposiciones. Él quería que fuéramos libres para escogerle a Él. Por eso Él extendió su misericordia y su gracia para darnos libertad, para soltar. Claro que muchas veces no buscamos esa sabiduría y tomamos decisiones erróneas y nos equivocamos. Tenemos el caso del hijo pródigo. Pero los padres tienen que entender que eso es parte del proceso, de manera que si se equivocan, pues también con la ayuda de Dios van a darse cuenta de sus errores y van a corregir. De manera que continúen su camino aprendiendo a tomar decisiones de forma voluntaria, sin imposición. Si lo hacemos, si estamos pendientes de la sabiduría que hemos recibido, si contamos con nuestros padres para aquellas cosas que no sepamos resolver y ellos están preparados para guiarnos, entonces seguiremos madurando correctamente y nuestras decisiones irán a mejor. Por el contrario, si solamente queremos pensar en nosotros y no contar con nada más ni con nadie más, vamos a cometer no solo muchos errores, sino que es posible que estemos arriesgando nuestra vida. Entonces siempre conviene, y este es el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús no comenzó su vida pública hasta que fue adulto, y es porque Él quería darnos
un ejemplo de lo que es ser un adulto espiritual. Y fíjate, aunque él ya tenía 30 años, ya era un adulto hecho y derecho, nunca dejó de consultar a su padre. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que imprime en nosotros madurez, seguridad y determinación de tomar buenas decisiones y de ahorrarnos quebraderos de cabeza, ahorrarnos, si podemos, pues golpes por las malas decisiones tomadas. Si te das cuenta, todo esto es necesario e importante. No solamente es para los niños en sus etapas, es también para nosotros como cristianos, porque también pasamos por esas etapas como creyentes y tenemos que aprender. La vida adulta en el espíritu no es la que pasa de Dios, no, es la que siempre sabe que puede contar con Él, que su misericordia y su gracia están extendidas hacia Él y que si se ha alejado puede volver y que puede recuperar, incluso ser más sabio si realmente ha aprendido la lección, porque Dios la ha permitido para eso. Así van las cosas y así tenemos que verlas también, para que entendamos, tengamos sabiduría y adquiramos todo eso que hace falta para después tener paz. Es decir, he tomado una buena decisión. He aprendido, estoy aprendiendo. Siempre vamos a estar aprendiendo porque la vida nos va a seguir ofreciendo retos, desafíos. Pero si tenemos la actitud correcta, vamos a seguir madurando y creciendo hasta la estatura, como dice el apóstol Pablo en Efesios, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro caminar y mientras estemos aquí debemos aprovecharlo. En fin, os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.